Su prometido era homosexual, y cuando ella lo descubrió, él asesinó. La noche en que se apagaron las luces de una vida, el asesinato de Ángela Medina. Barquisimeto, agosto de 2014. Una joven modelo y estudiante de Derecho despierta esperanzas con su futuro lleno de promesas, hasta que una discusión íntima termina con su vida y desata un caso que sacude a toda Venezuela. Advertencia. Este relato contiene descripciones de violencia y hechos dolorosos que pueden afectar emocionalmente. Se recomienda discreción. Barquisimeto se preparaba para vivir una noche más bajo el calor usual de agosto, cuando, lejos de las luces y la música, una tragedia comenzaba a gestarse en el interior de una residencia modesta del sector Santa Rosa. Allí vivía, con sus sueños intactos, una joven que apenas rozaba los 22 años de edad. Estudiante del 8º semestre de Derecho en la Universidad Yacambú y modelo con aspiraciones al Miss Venezuela, Ángela Meliana Medina Vallés era conocida por su belleza, su carisma y su sonrisa juvenil. A simple vista, nada en su vida hacía presagiar la brutalidad que el destino tenía preparada para ella en la madrugada del 5 de agosto de 2014. Esa noche, Ángela se encontraba con su novio, David Emiliano Ramírez, un cantante incipiente en la escena musical que había conquistado a la joven a través de las redes sociales meses atrás. Lo que para muchos era una relación intensa, para otros iba acumulando tensiones silenciosas que escapaban a la mirada de quienes la rodeaban. Vecinos y conocidos hablaban de una pareja que discutía con frecuencia, aunque nada tan grave como para prever el desenlace fatal que se avecinaba. La discusión que sellaría el destino de Ángela comenzó como una pelea amorosa más, pero pronto escaló a niveles insospechados. Según lo reconstruido por las investigaciones, el conflicto surgió cuando la joven confrontó a su pareja por lo que ella consideraba secretos y mentiras, imágenes y mensajes en el teléfono de David que revelaban otra vida oculta, otra orientación sexual escondida detrás de una sonrisa. Por causas que nunca debieron trascender a la violencia, aquella pelea se volvió mortal. En un arrebato de ira, según la versión oficial de la investigación, David tomó una funda de almohada y la colocó alrededor del cuello de Ángela, presionando hasta cortar el flujo de aire. La joven luchó con sus manos, intentó zafarse y dejó marcas en su agresor antes de quedar inmóvil. Lo que comenzó como una discusión terminó con un acto irreversible que apagó para siempre una vida joven. La brutalidad de ese momento resonó más allá de las paredes de aquella habitación. Al percatarse de lo que había hecho, David no llamó a las autoridades, ni pidió ayuda médica, ni siquiera notificó a la familia con honestidad. En lugar de eso, marcó números en su celular y pidió ayuda a 3 amigos cercanos. Entre confusión, miedo e incredulidad, Joalber José González, Víctor Daniel Marín Córdoba y Mauricio José Villegas Hernández acudieron a la casa, supuestamente para ayudar. Pero lo que comenzaron fue un intento desesperado de ocultar lo ocurrido. Juntos, acomodaron el cuerpo sin vida de Ángela en su propio vehículo y lo trasladaron a otro auto, un Mazda azul, que los esperaba en las cercanías. Lo llevaron hacia la carretera vieja Barquisimeto-Yaritagua, en una zona solitaria conocida como El Papelón. Allí, oculto entre matorrales y sombras, el cuerpo de la joven fue abandonado en la madrugada del 6 de agosto. La intención no solo fue dejarlo lejos de la ciudad, también lo intentaron quemar, prendiendo fuego a la blusa y ciertas partes del cuerpo con la esperanza de borrar las evidencias y frenar la búsqueda. Pero no contaron con que la verdad tiene sus propias formas de salir a la luz. Personas que transitaban la carretera en la mañana descubrieron el cadáver. La escena era estremecedora. Ángela, vestida con jeans y sandalias, yacía sin vida, su cuerpo marcado por la violencia de aquella noche. Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, CICPC, llegaron al lugar para levantar el cuerpo y comenzar un proceso que sacudiría al país. Mientras los investigadores recogían evidencias, el alcance de este crimen pasional se hacía cada vez más claro. La investigación estableció que el móvil principal había sido, de acuerdo con los indicios y declaraciones del propio procesamiento, una pelea que fue más allá de las palabras, la ruptura del código de confianza entre una pareja, revelaciones íntimas, engaños percibidos y emociones llevadas al extremo. La noticia del hallazgo de Ángela Medina corrió como pólvora por Barquisimeto y luego por todo el país. Medios de comunicación, redes sociales y ciudadanos consternados comenzaron a hablar de un crimen que, además de su brutalidad, reflejaba temas profundos sobre violencia de género, intimidad y tragedia humana. En cuestión de horas, las autoridades habían aprehendido a los 4 hombres implicados, el novio y los 3 amigos que colaboraron en mover el cuerpo. Lo que inicialmente pudo haber parecido un acto impensado, se reveló como un crimen complejo, lleno de contradicciones y versiones encontradas. Ángela, cuyo futuro parecía luminoso, se convirtió de repente en el símbolo de una historia que nadie quería contar.
pero que muchos terminarían analizando. El caso de Ángela Medina no terminó con el hallazgo de su cuerpo en aquella carretera solitaria. En realidad, fue allí donde comenzó una segunda tragedia, la de una familia obligada a buscar justicia mientras aprendía a vivir con una ausencia que jamás podría llenarse. Su madre devastada recorrió pasillos judiciales, salas de audiencias y oficinas policiales con una sola pregunta clavada en el pecho. ¿Por qué su hija, llena de sueños, había terminado convertida en una estadística más de la violencia que golpea a tantas mujeres en América Latina? Desde los primeros interrogatorios, David Emiliano Ramírez intentó construir una versión que lo alejara del centro del crimen. Habló de una discusión intensa, de celos mutuos, de un forcejeo accidental, pero las marcas en su cuerpo, las evidencias forenses y los testimonios de quienes participaron en el traslado del cadáver desmontaron, una a una, esas explicaciones. La autopsia confirmó que Ángela murió por asfixia mecánica, producto de la presión ejercida con la funda de almohada. No fue un accidente, fue un acto deliberado. Sus 3 amigos, inicialmente reticentes a colaborar, terminaron reconociendo su participación en el ocultamiento del cuerpo. No habían matado a Ángela, pero sí habían ayudado a borrar rastros, a moverla de un lugar a otro, a intentar destruir pruebas. Esa colaboración los colocó también frente a la justicia. Lo que comenzó como una supuesta ayuda entre conocidos terminó convirtiéndose en una cadena de responsabilidades penales que ninguno imaginó aquella madrugada. Mientras tanto, la figura de Ángela comenzaba a reconstruirse públicamente. No era solo la joven asesinada en una discusión amorosa. Era una estudiante aplicada, una hija amorosa, una mujer con aspiraciones claras que soñaba con ejercer el derecho y abrirse camino en el modelaje. Amigos y familiares compartían fotos, recuerdos, anécdotas de su risa contagiosa, de su disciplina, de su ternura. Cada testimonio servía para recordar que detrás de cada titular había una vida real, una historia interrumpida de manera brutal. El proceso judicial avanzó lentamente, como ocurre en tantos casos similares. Audiencias suspendidas, traslados de tribunales, cambios de jueces y recursos legales fueron alargando el camino hacia una sentencia definitiva. Pero la familia de Ángela no se rindió. Asistían a cada citación, escuchaban cada testimonio, soportaban cada reconstrucción de los hechos con el dolor intacto, convencidos de que la verdad debía prevalecer. Durante el juicio se detalló cómo David Ramírez había actuado después del crimen. No solo se había comunicado con sus amigos para mover el cuerpo, sino que también intentó borrar conversaciones, limpiar rastros y simular desconocimiento sobre el paradero de su pareja. Esa conducta posterior al homicidio pesó de forma significativa en su contra. La justicia no solo juzgaba el acto de matar, sino también la decisión de ocultarlo, negarlo y tratar de engañar a todos, incluso a la familia de la víctima. Los 3 cómplices también enfrentaron cargos por encubrimiento y obstrucción a la justicia. Aunque sus penas serían menores que la del autor material, el tribunal dejó claro que mover un cuerpo, intentar quemarlo y abandonar a una víctima en una carretera no eran errores menores, sino delitos graves que agravaban el dolor de una familia y atentaban contra el sistema judicial. Finalmente, tras años de proceso, en febrero de 2021, la Corte de Apelaciones confirmó la sentencia contra David Emiliano Ramírez. La condena fue de 29 años de prisión por homicidio calificado por motivos fútiles e innobles. No se trataba solo de una pena privativa de libertad. Era un mensaje institucional que reconocía la gravedad del crimen y la brutalidad con la que fue cometido. Sus 3 amigos también recibieron sentencias por su participación en el ocultamiento del cuerpo, cerrando así el círculo legal del caso. Para la familia de Ángela, ninguna condena podía devolverles a su hija. Ningún fallo judicial podía borrar la imagen de aquella joven llena de vida, ni sanar completamente el vacío que dejó en su hogar. Pero la sentencia sí significó algo: el reconocimiento oficial de que Ángela fue víctima de un crimen injustificable, y que su vida tenía valor ante la ley, ante la sociedad y ante la memoria colectiva. Con el paso del tiempo, el caso de Ángela Medina se convirtió en un símbolo doloroso de la violencia de género en Venezuela, no solo por la forma en que murió, sino por todo lo que rodeó su historia. Una relación marcada por tensiones ocultas, una discusión que escaló hasta el punto de no retorno, y una cadena de decisiones posteriores que agravaron aún más el crimen. Su nombre pasó a formar parte de esa larga lista de mujeres cuyas vidas fueron arrancadas en contextos íntimos por personas que decían amarlas, pero también se convirtió en una historia de resistencia familiar. La madre de Ángela, sus hermanos, sus amigos y quienes la conocieron se negaron a permitir que su memoria se diluyera entre expedientes judiciales. Hablaron de ella en medios, en redes, en espacios públicos. No solo exigieron justicia, sino también conciencia.
conciencia sobre las señales de relaciones tóxicas, sobre la necesidad de denunciar a tiempo, sobre la urgencia de construir una cultura que no normalice la violencia ni el control disfrazado de amor. Hoy, más de una década después de su asesinato, el nombre de Ángela Medina sigue resonando como un recordatorio incómodo pero necesario. No solo de lo que ocurrió aquella noche de agosto en Barquisimeto, sino de todo lo que pudo haberse evitado si la violencia no hubiera tenido espacio para crecer en silencio. Su historia no es solo un expediente cerrado, es una advertencia, una herida abierta y una memoria que exige ser contada con respeto. Porque detrás de cada crimen hay una vida que no regresará, pero también una sociedad que puede aprender, reflexionar y cambiar. Y contar historias como la de Ángela no es morbo, es memoria, es justicia simbólica. Es una forma de decir que su nombre no será olvidado, que su voz, aunque silenciada, sigue resonando a través de quienes se niegan a aceptar que estas tragedias se repitan. Si este tipo de historias te importa, si crees que la memoria también salva vidas, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle like a este contenido y compartirlo. Tu apoyo nos permite seguir creando documentales como este, con respeto, profundidad y compromiso con la verdad. Porque mientras estas historias se sigan contando, las víctimas no estarán solas y el silencio jamás volverá a ganar.